No, nada más. Pero amor, que ya se lo hemos dicho y si no... Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a este hangout, este nuevo hangout. Bueno, vamos a conversar esta noche, o esta tarde, mejor dicho. Noche para el lugar donde me encuentro, que son las 11 de la noche con 15 minutos acá en Extremadura, España. Y buenas tardes para todos ustedes que me miran allá en la zona central de la República Mexicana y en muchos otros países de América, donde ya en estos momentos es todavía de tarde. Vamos a abordar un tema bien interesante, que es precisamente de la Santa Inquisición. Es un tema que siempre nos llama la atención, las historias de brujas, de aparecidos, las torturas, los herejes, todo lo que implica realmente este gran tema. Así que bueno, pues las vías de comunicación donde usted va a poder cuestionar directamente a nuestro invitado, que es don Fermín Mayorga, que tiene tres libros, al menos 3 libros publicados. Mire usted, este es el primero, La Judía de Alcalá de Henares, editorial Círculo Rojo. Fermín Mayorga, Esperanza y Libertad, las hijas de la rapada, ahí lo está mirando. Y tenemos este otro más, que es Los herejes de la raya de Cáceres. Ahí lo está mirando. Déjeme tomo tantita agua. No es agua de coco, pero es agüita. Entonces, bueno, pues nada más para refrescar la garganta. Son 3 libros de don Fermín Astorga y esta tarde vamos a conversar con don Fermín Mayorga. Y bueno, pues don Fermín es un escritor, un investigador y le ha dado seguimiento puntual a muchas de estas historias. Estoy nada más esperando, creo que, bueno, espero no tener problemas con el Skype porque y ya inmediatamente estamos ahí entrando en comunicación con nuestro invitado de esta noche y de verdad que es algo bien interesante, sobre todo cuando sabemos que en Latinoamérica también tenemos muchas historias sobre la Santa Inquisición o la Inquisición, de todo lo que se aseguraba, de todo lo que se decía y en cada uno de los países donde tuvo un asentamiento mayúsculo, pues todas estas instituciones durante la Nueva España. ¿Qué sucedió? Que hubo personas, hubo casos de individuos quienes fueron procesados por el Santo Oficio. Y hay que recordar que todo esto nos lleva a que llegamos al 2017 y ahora nos maravillamos con muchos de esos procesos. Y en la República Mexicana tenemos también muchos casos muy importantes, casos que nos llaman la atención, casos que pareciera que se trata de ficción, ¿no? Como de ficción de siglos pasados, pero en su momento era toda una realidad. Y se llevaron los procesos. Lo mismo ha sucedido aquí en España. Por eso hoy hemos invitado a don Fermín Mayorga para que nos dé más detalles en torno a en torno a este asunto, ¿ok? Así que no se me desespere y bueno, pues en unos instantes vamos a estar entrando en comunicación con don Fermín para que nos diga esos casos fantásticos que a él le ha tocado investigar y déjeme decirle a ustedes que nos miran en estos momentos que son de esas experiencias, son de esos personajes que saben mucho de lo que están hablando, que saben realmente de lo que ellos han investigado, que tienen publicada la obra y eso pues nos lleva ya a otros niveles, sobre todo al considerar que son personas muy serias, que son personas que saben realmente de lo que están hablando y que son personas que han estado en los archivos nacionales dándole seguimiento muy puntual a lo que implican estos grandes temas. Imagínese usted, se va a un archivo allá en Madrid y de repente comienza usted a encontrar mucha información de casos, de procesos, de historias fantásticas. Después va a corroborarlos a cada uno de los lugares donde se menciona y se encuentra con todo un abanico de posibilidades tremendo, porque es ahí donde realmente nos vamos a encontrar con todo lo que implica pues este gran tema. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted, es don Fermín Mayorga. Déjeme decirle también, antes de entrar con la entrevista, el próximo, esto ya es para el 2018, pero antes de que se me olvide, el sábado, ponga, es más, ya debería de apuntarlo usted en su celular o en algún lugar. Sábado 9 de junio,
es 10 años, festejo los 10 primeros años de mi columna Enigmas, 10 años. Así que yo lo invito para que usted me acompañe, para que usted forme parte de esta insólita experiencia. Y bueno, pues vamos a tener a invitados de lujo. Ya después le voy a decir exactamente quiénes son las personas que van a estar invitadas para este festejo de los 10 años. Le estoy hablando de 10 años, ¿eh? 10 años no es cualquier cosa. Y recuerde que mi columna Enigmas del periódico El Gráfico es una de las más longevas en la República Mexicana, al menos en México, donde, bueno, pues cada semana, desde hace 10 años, venimos aportando mucha información y que es considerada al 2017, pues un diario realmente, ¿no? De los casos más importantes de toda Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que hay que darle seguimiento. Yo creo que usted, si no me lee o no me sigue en el gráfico, pues yo le invitaría a que lo haga ya de ya. Y bueno, pues hagamos todo lo necesario para poder que todos ustedes estén. Yo me voy a encargar de invitar a algunos personajes muy destacados de la investigación del fenómeno OVNI, que sabe usted muy bien que mi columna está prácticamente pues enfocada hacia esta cuestión, hacia el tema de los no identificados. Y bueno, pues para que estemos entre todos muy, muy al pendiente de todo lo que implica pues este gran tema, ¿no? Porque imagínense, voy a hacer un recuento en ese evento, un recuento de los casos que llamaron la atención, porque han sido 10 años. Uno de los que recuerdo muy puntual y que fue ahí cuando me di cuenta de la capacidad y del alcance de mi columna del periódico El Gráfico, cuando un sábado publico esta historia de los seres que aparecen de la parte media del volcán hacia arriba, que son seres de 2 metros, muy, muy delgados, que no tienen expresión en su rostro, que no tienen ningún tipo de protección para la alta montaña y que en la parte de lo que es el talón tienen una especie como de pico, que ese pico, a ver, permítame. Y ese pico, según los especialistas, era para que no se resbale, porque recuerde que en la alta montaña no es hielo, en la alta montaña no es nieve, perdón, no es nieve, es hielo lo que está ahí. Entonces, al momento que van picando, pues es lo que permite que no caigan o que no se resbalen. Eso es bien importante. Bueno, dentro de todo este asunto también déjenme decirles a todos ustedes que fue la columna que llamó más la atención, porque inmediatamente fue corroborada y que fueron los diversos investigadores, tuvieron la oportunidad de expresar y de dar a conocer en televisión, en radio, en otros periódicos. Incluso hubo periódicos que de mi columna, pues hicieron todo lo necesario para, para informar a sus respectivos lectores. Imagínese usted, me tomaron de base y eso de verdad que siempre se agradece porque no es normal, no es normal. Bueno, es que es Don Fermín y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, es que creo que es mi Skype el que ahora no está funcionando. No, pero sí está funcionando. A ver, vamos a ver. Ok, voy a mandarle el enlace. Tienes vamos a mandarle su correo, el enlace de Hangout para que se conecte aquí, Don Fermín. Y bueno, pues historias como esa que le acabo de mencionar, que fue la primera vez que en los medios de comunicación apareció estas historias, de los seres grandes, de los seres gigantes allá en el volcán. Y bueno, pues hay otras, ¿no? Recuerdo cuando di a conocer algunos archivos
de algunas dependencias de gobierno de Latinoamérica, que también generó un boom. Bueno, que al 2017, después de 4 o 5 años que lo di a conocer, todavía siguen ahí. Pero bueno, pues es de verdad que bien, bien interesante todo lo que está pasando, porque es ahí cuando, le reitero a usted, cuando nos damos cuenta. Sí, bueno, don Fermín. Oiga, sí, bueno, ya yo estoy acá esperando el mensajito, pero creo que no me llega, no sé qué habrá pasado. Ah, ¿sabe qué? Oh, ya. Sí, porque a mí también me sale eso que está, que no se puede. Mire, vamos a hacer esto. Le voy a mandar a su correo electrónico un enlace. Usted le da un clic y en automático usted ya se queda enganchado acá con la transmisión. Órale. Órale. Es todo en minúsculas, ¿verdad? Perfecto. Ok, perfecto. Y tampoco. Ok. Bueno, le mando entonces ahorita el link ya para que usted lo tenga y entremos al aire a través del Hangout y usted nada más le da un clic y ya con eso entramos. Nos quedamos enganchados. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues ya está aquí don Fermín, que ya está muy al pendiente. Entonces, me mandas ese a mí acá. Así que no se me desespere. Sabe usted muy bien que siempre, cuando estamos en vivo puede ocurrir algo así. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y ahora sí, vamos directo para mandarle a don Fermín este asunto. Y bueno, pues son muchas historias que voy a hacer un recuento en ese evento que voy a hacer allá en Ciudad de México. Todos están invitados. Son 10 años, 10 años. Imagínense usted nada más 10 años de escribir muchos de los casos más importantes. Y bueno, cuando yo le diga y le platique quién posiblemente va a estar, bueno, no posiblemente, ya cuando se lo digas porque realmente ya está confirmado, pero cuando ya usted lo sepa, va a decir, ¿de verdad? Sí, de verdad. Así que ya vaya haciendo lo necesario. Si usted no vive en Ciudad de México, haga lo necesario para que usted se acerque a esa fecha. Son de esas fechas que siempre que yo le hago una invitación a usted, ¿se acuerda cuando iba a hacer lo de Giorgio Tsoukalos, que fue un evento gratuito? Bueno, pues también le dije, apártese ese sábado y no haga absolutamente nada y acérquese a la Ciudad de México. Pues lo mismo le voy a pedir a usted para el sábado 9 de junio de 2018. Sé que todavía falta mucho tiempo, pero ya desde una vez, porque va a ser gratuito una parte de este evento, pero la otra, se tiene que cobrar, porque, bueno, pues los personajes que nos van a acompañar para esta celebración. Así que, bueno, pues vamos a tener ahí este magno evento muy importante, sobre todo dentro del periodismo de estas temáticas, del periodismo del fenómeno ovni y los fenómenos paranormales. Así que bueno, estamos esperando ya que don Fermín Mayorga se conecte para que entremos en comunicación con él y comenzar a platicar de muchas de las cosas que tiene que comentarnos esta noche. Y mire, le voy a leer la contraportada de este libro, Los herejes de la raya de Cáceres, de Fermín Mayorga. Ahí lo está mirando. Ahí lo tienen. Le voy a leer la contraportada. Dice, han sido muchas las noticias de la villa de Albuquerque que se han escrito y están guardadas en los distintos archivos estatales, eclesiales, municipales. Sucedieron importantes acontecimientos, pero también existieron noticias trágicas, donde algunos ciudadanos de Albuquerque fueron los sufridos protagonistas de una persecución puesta en marcha por la monarquía y la Iglesia Católica. Su único error o pecado cometido fue seguir una senda distinta a la de los seguidores de Jesús de Nazaret, camino desde el cual creían
conseguirían la salvación de su alma a través de su Dios. Por ese libre pensamiento fueron encarcelados, torturados, desterrados, condenados a galeras y quemados vivos en nombre del Nazareno, en las calcinantes hogueras de la Inquisición. El tribunal encargado de acorralar a estos extremeños, de llevar a efecto su encarcelación, confiscación de sus bienes y por último su condena, fue el Tribunal de la Inquisición de Llerena. Imagínense usted nada más. Y estamos, y bueno, pues ya veo que está don Fermín. Don Fermín, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por andar por acá. Buenas noches, ¿qué tal, hombre? Que menos mal que por fin hemos podido conectarnos. Lo que pasa es que voy a intentar, mira, guíame un poquito. Yo en este tema de Skype, de Gus, estoy un poquito perdido. Es para que mi cámara se me vea, porque se me ha activado la del ordenador, pero no la cámara que tengo aquí puesta. Ah, ok. No, lo importante es de que ya lo vemos, ya lo escuchamos y que ya estamos aquí muy al pendiente de todo lo que tenga que compartirnos esta noche aquí con toda la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube. A ver si somos capaces de conseguir que... Ok, perfecto. Ahí usted me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Y usted? Ok, yo lo escuchamos muy bien y lo vemos muy bien también. Pues muy bien, pues don Fermín, pues un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Pues platíquenos, don Fermín, ¿cómo está este asunto de los casos de brujas, de la herejía, en esta época o en esos años que estuvo la Santa Inquisición aquí en España? ¿Cómo se vivía todo este fenómeno acá en esta parte del mundo? Bueno, la verdad es que la Inquisición en España, a pesar de que, bueno, entendemos por España lo que es ya Castilla y la zona norte de Aragón unificada, ¿no? Cuando los reyes católicos se casan y se unifica como tal, van a crear la Inquisición a partir del año 1478 y a partir de ahí la misión del Santo Oficio de este tribunal va a ser precisamente la de, bueno, de alguna manera mirar por la fe, para que la fe no sea contaminada, no sea, digamos, asaeteada por las herejías, sobre todo por aquellos grupos como los conversos de los judíos, en este caso, que obligaron a convertirse al cristianismo y muchos de ellos se convierten, pero que a pesar de ese compromiso de conversión, bueno, van a seguir judaizando, ¿no? Y la Inquisición, pues, está para eso, precisamente, para romper aquellas herejías, aquellos movimientos heterodoxos que de alguna manera no van por la senda del crucificado. Y eso equivalía, lógicamente, a una persecución, a que una persona fuese detenida o una familia fuese detenida, fuesen puestos en las cárceles secretas del Santo Oficio de la Inquisición, que como muy bien indica su nombre, eran cárceles apabellonadas, donde los reos estaban atados a argolla. Y bueno, ese primer, digamos, inicio de la Inquisición, allá por finales de la Edad Media, pues va a ser muy agresivo porque en España hay importantísimas comunidades judías que a pesar de que muchos de ellos, miembros de esas comunidades, se han convertido al cristianismo, pero ellos siguen judaizando, es decir, ellos utilizan sus casas, sobre todo las alcobas de sus casas, como verdaderas sinagogas. Y ahí van a seguir practicando sus ritos. Ellos, de cara a la galería, van a ocupar los primeros lugares en las iglesias, pero cuando llegan a sus casas, como he dicho antes, sus alcobas las van a convertir en eso, en verdaderas sinagogas, en verdaderos templos donde van a practicar ritos, por ejemplo, como el desbautizar a los niños, que era algo muy, muy común, ¿no? Hay una frase que decimos en tono coloquial, tanto en España como en América, y que dice así: te vas a romper la crisma, ¿no? Es cuando nos damos un golpe en la cabeza. Bueno, pues romper la crisma es lo que hacían precisamente los conversos de judíos, que era desbautizar al niño. Y quizás muchos de los escuchantes que ahora mismo nos estén oyendo se estarán preguntando, bueno, Fermín, ¿y qué es eso de desbautizar al niño? ¿Cómo lo hacía ese converso de judío a escondidas? Pues consistía precisamente en restregarle al niño la frente hasta quitarle el pellejo donde el sacerdote católico le había puesto la crismación, el óleo sagrado, la crisma. Y romper la crisma equivalía a eso, a desbautizar al niño. Ellos ocuparían los primeros lugares en las iglesias para demostrar su conversión al cristianismo, pero luego seguirían practicando este tipo de ritualística que hacía
que, por ejemplo, alguna madre descuidada, al salir a la calle con su hijo, pues alguna cristiana de raza visualizaba la frente del muchacho y eso equivalía a que rápidamente esa mujer le dijese a la otra: hereje, eres una hereje, has roto la crisma a tu niño, tienes que ser denunciada. Iban al sacerdote del pueblo. En todos los pueblos de España, como en América, el sacerdote era el comisario de la Inquisición al servicio, lógicamente, de esa misión, ¿no? La pureza de la fe y dinamitar las herejías. Por lo tanto, a esta persona, que era acogida por este hecho en concreto, por desbautizar al niño, y en América también se practicó mucho este tema del desbautizamiento de niños en los diferentes lugares de América. Bueno, pues una vez que eran presos en las cárceles, lo primero que hacía la Inquisición era confiscarle los bienes, es decir, quitarle las casas, las tierras que tuviesen, porque de ahí la Inquisición a esa persona le iba a pagar pues la cama dentro de las cárceles, si estaba enfermo, las medicinas, y también una parte obligada de ese dinero iría para el fisco real y la otra para la Iglesia Católica. Por lo tanto, y cuando hablamos de Iglesia Católica, hablamos lógicamente de una orden, que era la única que podía ser, digamos, inquisidores por orden vaticana, que eran los miembros de la orden de los dominicos, los dominican, los perros de Dios. Esos eran los únicos que tenían poder, a través del Papa y de los reyes en este caso, de poder condenarte a la hoguera, de poder condenarte a galeras, a llevar españolitos a América como galeotes, como remeros en las galeras reales, o para azotarte con 100, 200 azotes por las calles más céntricas de México o de España, en cualquier población española. Y sobre todo también, bueno, pues el que tuvieses que sufrir la humillación pública por las calles, y no solamente tú, sino también tu familia, y sobre todo todas tus generaciones. Es decir, porque hay una cosa que la Inquisición te hacía, y era lo siguiente: cuando el auto de fe se tenía que celebrar en cualquier plaza de España donde estaban situados los tribunales del Santo Oficio, o en este caso en México, por ejemplo, bueno, pues delante de la catedral, precisamente de México, es donde se ponía el cadalso, ¿no?, el escenario, y hasta allí, desde las cárceles secretas que estaban, donde estaba precisamente el convento de los dominicos, en México o en España, eso era feudo inquisitorial, y a veces en esos lugares estaban las cárceles secretas de la Inquisición. Bueno, pues desde esos lugares saldrían precisamente los reos con los capirotes, el San Benito que se llamaba, es decir, ese traje que vemos en Semana Santa y que la gente tanto se quiere poner, el traje de nazareno, que es el capirote con el hábito, ese era el traje difamatorio que la Inquisición le ponía a los reos. Precisamente, una de las razones por las que ese traje se le ponía era para eso, para sufrir la humillación pública por las calles. De hecho, a esos, ¿no?, a esos hombres o mujeres que llevan ese hábito con el capirote, se le dice que son penitentes, ¿no? Bueno, pues es verdad, eran penitentes de la Inquisición y penitenciados también a la vez. Por lo tanto, la misión sería la de, el día del auto de fe, salir en las procesiones que se desarrollaban desde la sede de la Inquisición, donde saldría primeramente el estandarte de la Inquisición con la rama de olivo y con la espada, que simbolizaba la espada, la justicia, y la rama de olivo simbolizaba la esperanza, y la cruz en el medio, siempre una cruz verde. Por eso también es bueno que nuestros escuchantes sepan que allí donde vean, en América, en México, aquí en España, que hay muchas, una plaza que lleve el nombre de la Cruz Verde, nos está indicando que esa plaza fue la plaza también de la Inquisición, es decir, el lugar donde muchos reos de la Inquisición se ataban a esa cruz. Se ataban con cadenas durante 2 o 3 días para que sufriesen la humillación pública. Por lo tanto, ese detalle hay que tenerlo en cuenta, porque a veces nos aparecen estas plazas en muchísimos lugares de América y en muchísimos lugares de España, y guarda una relación muy estrechísima con la Inquisición, y sin embargo pasa desapercibida para muchos de nosotros, porque precisamente los poderes fácticos controlaban a la sociedad, tanto en España como en América. Poco a poco fueron bueno, haciendo desaparecer estos matices que ahora mismo aquí estamos descubriendo. Pero sin duda alguna, ese San Benito que al reo se le ponía y que iría siempre detrás de los familiares del Santo Oficio, tras el estandarte, quien irían detrás eran los familiares del Santo Oficio. ¿Y quiénes eran los familiares del Santo Oficio? Era la policía al servicio de la Inquisición, tanto en América como en España. Porque hablar de Inquisición hay que hablar, sí, en España, pero también en América, porque allí los españoles, amén de conquistar el terreno, también impusimos la Inquisición, pues, con el Tribunal de México, en Lima, en Colombia, ¿no?, etcétera, ¿no?
Bueno, pues a partir de ese momento, cuando ya realmente los reos están en la procesión, detrás de esos familiares del Santo Oficio, que como he dicho era la policía, el servicio de la Inquisición, y su misión era la de detener al reo y la de confiscarle los bienes, estos familiares del Santo Oficio, tras ellos irían los reos con sus capirotes y su San Benito. Aquellos que iban a ser quemados en la hoguera llevarían una cruz roja en el pecho de San Andrés y otra en la espalda, mientras que los que iban a ser condenados, por ejemplo, a galeras, a remar, o las brujas o hechiceras, llevarían simplemente el capirote, el San Benito, con el hábito correspondiente, pero con una cruz de media aspa, por ejemplo, no la cruz completa. Y cuando llegaban al cadalso, bueno, pues uno a uno irían subiendo al escenario y allí se le leería su sentencia, que sería la de ser quemado vivo, algunos de ellos, sobre todo esos conversos de judíos, que la inmensa mayoría, sobre todo en esos inicios de la edad, finales de la Edad Media en España, fue, digamos, la época más agresiva de la Inquisición, y fueron quemados miles de personas que creían en la ley de Moisés, y a partir de ahí, bueno, pues lo que se va a desarrollar va a ser ese ritual dentro de lo que es el espacio del escenario o cadalso, donde al reo se le va a leer la sentencia, que va a ser la de ser quemado vivo, y en el momento en que esto realmente se leía, el reo se apartaba del resto de personas que iban a ser condenadas a galeras, a remar o a cárcel perpetua, se apartaba y se dejaba hasta que terminara el auto de fe. Pero claro, luego seguiremos con esos reos que hay que quemar. Pero hay un detalle que no debemos de hacer pasar, y es el siguiente. ¿Qué ocurría con aquellas personas que morían bajo tortura? Porque muchas personas no eran capaces de aguantar el potro, no eran capaces de aguantar la garrucha, no eran capaces de aguantar otras infinidades de torturas que, en este caso, la Inquisición desarrollaba. Pero tenemos que decir un matiz con respecto al mundo de las torturas, porque a veces hay mucho engaño en esto, ¿no? Y es el siguiente. La Inquisición tenía como norma, y iba perfectamente dictaminado en su Carta Magna, que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, cuando vamos a un museo de la Inquisición, en cualquier lugar del mundo, bueno, pues cuando veamos una tortura que produce sangre, como por ejemplo la Dama de Hierro, ¿no? Este sarcófago de púas, eso no es Inquisición. Eso es justicia civil, pero no es Inquisición. La Inquisición por eso te quemaba en la hoguera, porque no podía derramar sangre. El quemarte en la hoguera no produce derramamiento de sangre. Te podía romper brazos, te podía romper piernas, eso sí, pero eso no efusiona sangre. Por lo tanto, ese detalle, ese punto, hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces cuando vemos un museo de la Inquisición, lo que se nos está vendiendo es el morbo, más que nada, y vemos pues cantidades de métodos de torturas que no son inquisitoriales, que si el desgarrador de senos, que si el desgarrador de vagina, eso no es Inquisición, es justicia civil, porque la justicia civil era la encargada de ajusticiar a los asesinos, a los ladrones, mientras que la Inquisición te condenaba por herejía, por desviarte de la senda del crucificado. Podía ser sodomita, podía ser una bruja, podía ser un bígamo, podía ser, pues eso, un converso de judío, un morisco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese detalle es importante porque hubo mucha gente que murió bajo tortura. Pero claro, ¿qué ocurría con estas personas? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio particular en su feudo donde enterraba estos cuerpos. Y el día que se iba a celebrar el auto de fe, se desenterraba el cadáver, estuviese como estuviese, se montaba sobre un asno, se le hacía un pelele, un muñeco de cartón, al que se le pondría el San Benito correspondiente, el capirote con el hábito, con un letrero en el pecho, donde iría el nombre y apellido del reo y la herejía que había cometido. Pasearía junto a los reos vivos ese burro, junto al pelele que representaba al difunto, fuese mujer o fuese hombre, y en el momento en que le tocase a ese personaje difunto leerle la sentencia, al escenario, al cadalso, subiría el pelele, subiría el muñeco, al que se le diera la sentencia, que siempre sería la de ser quemado vivo, porque precisamente no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica, a pedirle perdón por las herejías que había cometido. Y una vez que se le había leído la sentencia, el pelele se apartaba junto con los reos vivos que iban a ser quemados en la hoguera, y el burro tras ellos con los huesos del difunto, o el cadáver como estuviese. Hay casos donde hay cadáveres de 3 meses, de 4 meses, que estaban prácticamente casi enteros, que los sentaban en posición supina en el asno para darle al auto de fe ese terror, ¿no? Y esa
tetricidad, porque nunca nos olvidemos, a golpe de terror, a golpe de hogueras, a golpe de galeras, a golpe de azotes, a golpe de humillaciones públicas, se dogmatizó la mente tanto de los españoles como de la gente de América. Porque aquí España salía del Andaluz, salíamos de lo que era el Islam durante 8 siglos prácticamente, ¿no? ¿Cómo conviertes tú, por ejemplo, aquí en España a esa gente que cree en Alá, digamos, rápidamente? No vas a poder hacerlo, porque por muy buenos predicadores que tengas, no vas a conseguir doblegar la cerviz a gente que durante 8 siglos han estado celebrando el Ramadán, circuncidando a sus niños, guardando el sábado, a golpe de terror. Y la Inquisición va a ser uno de esos fenómenos que se va a utilizar precisamente para ello. Y las órdenes militares, como los templarios, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, van a ser los primeros que van a utilizar las hogueras, porque se encuentran con ese problema, con una sociedad que está islamizada y que tienes que cambiarla al cristianismo. Por lo tanto, las hogueras vienen ya de lejos, cuando la conquista en definitiva de lo que fue el terreno de Al-Ándalus. Pero cuando en este caso ya estaban apartados, como hemos dicho anteriormente, el cuerpo de ese difunto y el PLL que les representaba, ya a última hora, cuando ya todos los reos habían vuelto, aquellos que no iban a ser condenados a la hoguera, volvían de nuevo a la casa de los dominicos, a la sede de la Inquisición, a partir de ese momento los reos vivos irían hasta el quemadero, que estaría siempre intramuros, fuera de la ciudad, pues para que el olor a carne realmente no se sintiese, no soliese. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los reos irían montados en burro, incluido el difunto, ¿no? Que iba también ese asno. Cuando los reos estaban atados en las piras de la Inquisición, se lanzaría los huesos del difunto a la hoguera y tras él el pelele que le representaba. Pero eso sí, a todos ellos, al igual que el resto de reos que estaban ya en las cárceles, cumpliendo su condena, se les quitaría el San Benito. Es decir, ese capirote y ese hábito se le quitaría y se colgaría en la iglesia del pueblo del reo. Es decir, si tú eras de México, Distrito Federal, o eras de Buenos Aires, o eras de cualquier otro pueblo, te lo colgaban en la iglesia de tu pueblo, en este caso en la Catedral de México, que estaba empapelada, nunca mejor dicho, de San Benitos, de personas que habían sido condenadas por la Inquisición, al igual que aquí en España. Si eras de Miajadas, pues en la iglesia de Miajadas, en Extremadura, se te colgaría el San Benito, o si eras de mi pueblo, en Cheles, también en Extremadura, pues se te colgaría el San Benito en la iglesia de tu pueblo. Y de ahí viene esa frase que a veces decimos en tono coloquial de te colgaron el San Benito, porque se colgaba en las paredes de las iglesias. Y la misión de este traje difamatorio era la de perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones, con lo cual ya aquellas personas que descendían de ese reo que había sido condenado ya no podían viajar a América, no podían utilizar oro ni plata, no podían trabajar en trabajos públicos, no podían utilizar el color carmesí, que era el color del día de fiesta, de la hidalguía, y aquellos que utilizasen ese tipo de elementos serían condenados en el siguiente auto de fe. Y esos San Benitos, ese traje que vemos en Semana Santa de Nazareno, que estaban colgados en las iglesias, estuvieron colgados hasta el año, en este caso en España, hasta el año 1834, en que la reina regente, María Cristina, le dio 3 días a la Iglesia Católica para descolgar de las paredes de los templos esas prendas difamatorias que estaban atentando contra la honra de miles y miles de españoles que por pensar de forma diferente, igual que en América Latina, el escarnio cruento, el dolor y la humillación a manos de la Iglesia Católica, a manos de la Inquisición, porque hablar de Inquisición es hablar de Iglesia Católica, a pesar de que a algunos esto le pueda molestar, pero es así. La cultura, como yo siempre digo, no es enemiga de nadie, hay que saberla entender, los documentos están ahí, en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, en la calle Serrano, ahí están todos los tribunales que hubo en España en su día y en América, ahí están todos los autos de fe de México, los autos de fe de Argentina, de Chile, de todos los lugares de América se encuentran en el Archivo Histórico Nacional y ahí te aparecen todos esos datos y todos los nombres y apellidos de personas que fueron condenadas por una causa o por otra. Pero claro, la Inquisición no terminaba con este día del auto de fe y con esa quema de personas en las piras y esos peleles que también se quemaban y que por hecho en muchísimos pueblos de América, como en muchísimos pueblos de España, hoy en día se siguen celebrando fiestas que guardan una relación muy estrecha con la Inquisición y la gente no lo sabe. Por ejemplo, esa quema de peleles, esa quema de muñecos que a veces vemos en muchos pueblos, al que se mantea, al que se humilla, al que se le pega y al final se termina quemando, esos son tradiciones inquisitoriales.
porque cuando la Inquisición quemaba esos huesos o a un fugitivo, por ejemplo, que había huido del lugar en el que vivía porque sabía que estaba perseguido por la Inquisición, también la Inquisición le hacía un pelele de cartón, le daba 30 días para que se presentase. Y si no se presentaba, o sea, la Inquisición ponía pasquines en los lugares céntricos. Pero si no se presentaba, hay una frase que decimos en tono coloquial, pareces un muerto en vida. Bueno, pues el muerto en vida era esa persona que ya la Inquisición le había dado por muerto porque no había vuelto, con lo cual también le hacían un pelele, un muñeco de cartón, al que luego, lógicamente, terminarían quemando también en la hoguera que simbolizaba ese fugitivo. Pero claro, la Inquisición que hacía con este tipo de muñecos, había que mantener viva la mala fama de esa persona que había muerto bajo tortura o el fugitivo. Había que seguir recordando su infamia. Y en el pueblo del reo se hacían este tipo de fiestas en día de fiesta mayor. Quemar el muñeco, quemar el pelele. Por ejemplo, aquí en Extremadura hay muchísimos lugares donde se hacen este tipo de quemas, ¿no? El pelele de Villanueva de la Veda, el peropalo, que se conoce como tal, el de Villanueva de la Serena, etcétera, etcétera. Y en América también me consta que hay muchos pueblos donde también se siguen quemando peleles. Pues esto se hacía porque era una manera de catequizar al pueblo, de decirle, o estás con nosotros, o te puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a fulanito o a menganito, ¿no? Aquel que se fugó o aquel que murió bajo tortura. Así que tú verás lo que piensas hacer a partir de ahora. Y a través de ese terror, de ese miedo, se fue reconduciendo a la gente por las veredas, por las sendas del crucificado. Así que, como puedes ver, el mundo de la Inquisición, y esto simplemente es un pequeño matiz para que la gente vaya, de alguna manera, bueno, pues conociendo lo que es la Inquisición, pero como bien me preguntaste anteriormente, el mundo de la brujería. El mundo de la brujería es algo que está muy extendido por todos lados, tanto en España como en América, y por supuesto la misión de estas mujeres era importante en algunos casos, ya que había brujas blancas y había brujas que realmente practicaban digamos, una vida de tormento para otras personas, ¿no? De hacer daño, de asesinar incluso a otras personas y actuar como verdaderas sicarias. Pero hay que saber diferenciar, porque la Inquisición así lo hacía, lo que es una hechicera de una bruja. La hechicera es la que cura, de alguna manera, imponiendo sus manos y utiliza oraciones cristianas o, por ejemplo, cura a través de determinadas plantas beneficiosas del campo. Mientras que la bruja es la que hace pacto con el demonio. Es la que entrega al diablo de un trozo de uña, de un trozo de su pelo. Son iletradas, no pueden escribir un pacto, como harían otros. ¿Me entiende? Ahora hablaremos de esos otros, que es donde están realmente lo gordo, las sectas satánicas de esa época que estamos hablando, y que existían muchísimas en España y también en América. Bueno, pues una vez que la bruja ya había hecho el pacto con el demonio, su misión era hacer lo contrario a lo que había hecho anteriormente. Es decir, si ella era cristiana y adoraba a Cristo, tenía que, a partir de ese momento que había ya entregado su alma al diablo, bueno, pues hacer todo en favor del príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, era aborrecer la hostia consagrada, si la tomaba sería picarla y lanzarla al albañal, etcétera, etcétera. Y una vez que ya la bruja estaba, digamos, puesta a trabajar, solía, sobre todo, para asesinar a personas que le habían sido pedidas, que asesinaran, por ejemplo, a sus maridos. Es muy curioso cómo te encuentras en los documentos inquisitoriales a muchísimas mujeres maltratadas, que son las que realmente acudían a las brujas para quitarse del medio a su marido. Y muchas de ellas, lo que le decía a la bruja era que, por ejemplo, en España, en este caso, le pusieran en bebidas negras, en vino tinto o en café, la melitafenoide. La melitafenoide es una seta venenosa que crece prácticamente por toda España, o el estramonio, que también es una planta que es venenosa, que si te la tomas pues puedes morir perfectamente. ¿Y qué ocurría? En el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, XVIII, no se hacían autopsia a los cadáveres para detectar cuál era realmente la muerte, porque ni se sabía ni siquiera cómo hacer una autopsia en condiciones para detectar ese tipo de historias, ¿no? Con lo cual, la bruja, bueno, pues había asesinado al marido de la mujer se había quitado de las palizas, pero ella a cambio había conseguido alguna que otra cantidad de dinero gracias a esa melitafenoide, a esa seta venenosa que le entregó, o bien a través del estramonio o de otro tipo de plantas venenosas, ¿no? Bueno, pues esta era un poco la actuación de las brujas, aunque también se dedicaban sobre todo, y algunas de aquí de España eran muy sicarias, al robo de bebés, el robo de niños a las madres. Recordemos que la fecha que estamos hablando, una gran parte de la sociedad española trabajaba en el campo, por lo tanto, las mujeres vivían junto a sus maridos en los chozos,
eran ganaderos, gente que se dedicaba a cuidar pues, de las vacas, de las cabras, de las ovejas, y las mujeres quedaban en casa con el niño. A veces se juntaban 3 brujas, 4 de estas mujeres, se acercaban hasta la casa de ella, una la entretenía, y cuando la entretenía, al rato, a lo mejor se la llevaba al pozo, o yo qué sé, cerca del chozo, y otra le quitaba el niño. Y cuando le quitaban el niño, lo utilizaban para, en el aquelarre, lo que sería la celebración de esa fiesta en torno al diablo, asesinarían al niño, y hay casos aquí en España, por ejemplo, hay un pueblo que se llama El Casar, donde 3 brujas que trabajaban unidas asesinaron a más de 5 niños a los que le asaban las nalguitas poniéndoselas en una teja. Echaban brasa en la teja, sentaban al niño ahí, le quemaban las brasitas, le extirpaban sus partes masculinas o femeninas si era niña, y luego le colocaban, a veces en la cama de la madre, cuando la madre seguía entretenida con la otra mujer, al niño en la cama o en el lugar en el que la madre le había dejado. Claro, cuando la madre llegaba se encontraba un niño que estaba completamente muerto, ¿no? Y encima torturado. Y claro, rápidamente exclamaba, esto es un asesinato o brujería, ¿no? En este caso. Porque en algunos casos se encuentran inclusive a niños que le han hecho fisuras para sacarle la sangre, para con ella utilizarla en los aquelarres. Bueno, pues esto que parece que es película y que a veces vemos en las películas, bueno, pues hay muchos casos donde los documentos se te narran tal y como lo estamos contando. Yo animo a las personas que nos estén escuchando que se metan en mi blog, por ejemplo, que se llama el blog del hereje, donde hay unos 50 artículos más o menos de la Inquisición, donde aparecen estos casos de brujas. Tengo también un canal en YouTube que se llama Crónicas de Chimenea Full, donde todos los temas que se tocan son temas inquisitoriales, aparecerán siempre los documentos, por lo tanto estamos hablando de historia, ¿no? De hechos que realmente sucedieron y que además se pueden perfectamente visualizar. O, por ejemplo, hay un programa que también es interesante para la gente de América, que es La otra historia de América jamás contada, que fue esa otra conquista de América, lo que sucedió allí realmente, que nunca se nos ha querido contar ni en las universidades ni en los colegios, tanto en España como en América, y que están perfectamente documentados en el archivo de Indias, ¿no? Y quedaría para otro programa, sin duda alguna, para otra pieza de tu programa. Pero estamos centrados en la Inquisición y vamos a seguir con ella, porque sin duda alguna el mundo de la brujería no solamente atrapaba, ¿no? a estos niños o, por ejemplo, a esas mujeres a las que eran entretenidas, sino que además, y esto nunca suena, esto nunca se dice, porque lógicamente la Iglesia Católica siempre lo ha tenido muy, muy callado, ¿no? Muy ahí hermético, y no interesaba que saliera a la luz. Pero hoy, como se pueden investigar todos estos casos, tú puedes ver los procesos no solamente contra brujas civiles, porque a veces creemos que la brujería donde realmente se practicaba era en la sociedad civil. Sin embargo, no es así. Donde realmente se practicaba la brujería, pero, digamos, potentemente, era en los conventos, en los cenobios, y sobre todo donde había monjas más que frailes. En los conventos de monjas. En España en concreto hay varios conventos que son procesados por la Inquisición. Se abre un proceso contra monjas. Por ejemplo, quiero recordar, en Corella, en Navarra, hay un grupo de monjas, eran 14 monjas. De esas 14, 7 eran satánicas. Sí. Ellas habían hecho un pacto con el demonio, y el pacto con el demonio, esas sí sabían escribir, no como la bruja, sabían escribir, y por lo tanto se hicieron una fisura en el pecho, todas ellas, y con la sangre firmaron una cédula entregando su alma al diablo a cambio de placeres, a cambio de riquezas, y a partir de ese momento detestan a Cristo, huyen de él y comienzan a practicar todo lo contrario. ¿A qué equivalía esto? Pues a que las brujas, por ejemplo, empezaban a parir en el convento, tenían relaciones sexuales con frailes, con personas de la calle, salían por las noches, inclusive, eran gente, monjas de clausura, salían por la noche inclusive a buscar hombres para tener relaciones con ellos, parían en el convento, los niños los enterraban en la huerta del convento, tenían un hortelano al que le decían que no cavasen en tal lugar donde se encontraban los fetos, porque ellas ahí sembraban flores y ellas solamente se querían dedicar al cuidado de esas flores para ponerlas luego en las imágenes de la iglesia del convento, pues a la Virgen o al Cristo que estuviese allí. Bueno, pues esta realidad la vemos en muchísimos conventos españoles y también en algunos de América Latina. Quiero recordar, en Trujillo, en Perú, hay un convento que va a ser condenado también por estas mismas historias de pactar con el demonio dentro del convento y dedicarse a estos menesteres. Además, según nacía el niño, al minuto lo ahogaban o, en este caso, lo estrangulaban y lo enterraban ahí en ese lugar. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, hay una monja de Extremeña, de Extremadura, de Cáceres,
se llama Sor María del Cristo. Esta mujer también se caracterizó por lo mismo, por pactar con el demonio, con su propia sangre, escribiendo esa cédula, porque recordemos que los grandes grimorios y los grandes libros de magia, donde estaban realmente no eran las casas particulares de estas brujas civiles, no, estaban dentro de los conventos, porque es donde estaba la cultura. Por lo tanto, era más fácil para esta gente saber cómo pactar con el demonio, porque ahí te venían ya, bueno, pues desde la clavícula de Salomón hasta el Ciprianillo y otros muchos libros que se utilizaban para esos menesteres. Y estas monjas que sabían leer y sabían escribir, pues lógicamente se dedicaban a potenciar el satanismo dentro de los conventos. Y hablamos de órdenes como las carmelitas, por ejemplo. La propia Teresa de Jesús, he encontrado un documento hace cuestión de un mes de Teresa de Jesús, que toda la gente la vemos como una santa, porque así fue, ¿no? Sin embargo, la iglesia del momento para nada la consideraba una mujer virtuosa, ya que en ese documento 5 teólogos, que eran calificadores del Santo Oficio, de la Inquisición, dicen de todos sus libros, los que escribió Teresa de Jesús, que no escribió ninguno. Ella era iletrada. Quien le escribía los libros era San Juan de Ávila. Pero ojo, lo que te dice el documento es que se lo escribía San Juan de Ávila, pero además que habían plagiado a Leudovico Bosio. Leudovico Bosio es un místico belga de Bélgica que era hereje para la Inquisición y, por lo tanto, todos los libros de Teresa de Jesús eran diabólicos y toda su doctrina era satánica. Por lo tanto, no puede ser buena. Qué barbaridad, está muy interesante este último dato, ¿eh? Claro, está interesante porque es algo que la gente no conoce y porque nunca se ha querido dar a conocer. Sin embargo, los documentos están ahí, yo los tengo aquí, a mi lado, además. Los documentos de Teresa. Claro. Ahora, ¿esto usted ya lo dio a conocer? ¿Esto último que me acaba de mencionar? Bueno, lo he dado a conocer en un programa aquí de España, de Nacho Ares, Ser Historia. Ahí lo he dado a conocer y, bueno, en algunas conferencias que doy, pues también saco a relucir los documentos y a darla a conocer. Todavía no he hecho un artículo potente sobre el tema, estoy en ello, pero el documento lo tenemos aquí al ladito. Si quieres que lo enseñe, no sé si podría verlo, ¿no? Sí, de favor, muestre, si nos puede mostrar ahí, estaría fantástico. Eso lo que es la portada del mismo, porque nos va a poner en esa tesitura de que, sin duda alguna... Bueno, oiga, pero con esto que entonces todo lo que conocemos y todo lo que hemos escuchado, ¿ya se cae o qué pasaría en ese aspecto? No, simplemente lo que ha ocurrido es lo siguiente, que Teresa de Jesús va a ser santa porque Felipe II pega un golpe en la mesa y decide, ante lo que estaba diciendo en este caso la Inquisición, ¿no? Y a través de esos 5 teólogos, que son los que dicen que su doctrina es satánica y que todos sus conventos son satánicos porque están con esa misma doctrina de Teresa de Jesús. Y sobre todo, quédate con ese dato, era una iletrada, no sabía escribir, ella no escribió ninguno de sus libros. Los escribía San Juan de Ávila, te dice el documento. Pero además habían plagiado todo a Leudovico Bosio. Por lo tanto, ahí ya no hay credibilidad ninguna. Vale, que era una gran fundadora de conventos, por supuesto, vale, como otros muchos, ¿no? Pero quédate con lo otro, porque si su doctrina era incendiaria, en este caso negativa, era diabólica, como te dice el documento, satánica, pues ya estamos hablando de una hereje en potencia. Claro, exactamente. Bueno, ¿y tendrá ahí el documento? Sí, lo que pasa es que me tendría que levantar y no sé si me das permiso para levantarme. Sí, adelante. Sí, desde luego. Estoy aquí observando, buscando a ver dónde lo tengo, porque son 90 folios, creo que lo tengo aquí. Ok. Sí, no se preocupe, usted si quiere levantarse de una vez y ya sí nos muestra el documento. Eso que nos está mencionando, de verdad que es algo muy interesante. Bueno, ya son las 12 de la noche con 3 minutos, tiempo de España, tiempo de México. Sí. Son las 5 de la tarde con 3 minutos, así que bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que están aquí llegando, que se están conectando, de verdad, muchas gracias por estar aquí muy al pendiente. Voy con algunos de los comentarios de ustedes. Ana Rodríguez, es increíble que después de saber la real historia, los gobiernos sigan manteniendo esta religión. ¿Acaso no dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente? Dice Ana Rodríguez, que vayan a trabajar los curas. Muy bien. Bueno, Estrella, ¿y cuáles son las pruebas con las que de lo que se está diciendo? Ahorita nos va a mostrar los documentos, ¿ok? Claro, no, yo soy investigador de la Inquisición, y aquellas personas que tengan dudas, pues oye, que se acerquen a mi blog, al blog de Hereje, que ahí aparecen las signaturas correspondientes de todo lo que yo escribo. Es decir, no soy alguien que tengo mi mente dogmatizada
porque eso es un error. Aquel que tiene su mente dogmatizada jamás va a evolucionar. Claro. Y a estas alturas, lo que no podemos es ser cómplice de la gente que no ha evolucionado. No sé si se ve bien. Mira, esto es, pone Inquisición y te pone delación y censuras. No sé si lo puedes leer. Oh, no. Pero bueno, no se alcanza a ver. ¿No se alcanza a ver? Ahí. No, ¿Y pero cómo se queda la cámara? No. no. Bueno, pues te leo lo que te dice el documento así para que veas. Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, Consejo, Censuras, Delación y Censuras de las obras de Santa Teresa de Jesús desde el año 1589 hasta 1593. El legajo es el 4425, número 22. Esta es la portada del... Pero aquí se ve mejor, posiblemente, porque está más oscuro. No sé si lo puedes Sí, ver ahí. ahí sí, ese sí lo vemos. Pues, ¿lo puedes leer? No. No, o sea, sí lo vemos a grandes rasgos, pero no puedo alcanzar, no alcanzo a leer lo que dice ahí. Pues te puedo sacar una foto si quieres y te la puedo mandar y luego la puedes poner ahí en este programa para que Órale. Sí. lo pueda ver, para que vea que estamos hablando de algo serio, ¿no? Esta documentación, para aquellas personas que preguntan, está en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional. Estamos hablando de documentos inquisitoriales, de la Inquisición. Ya he dicho anteriormente que todo el tema de México, que a veces parece que ahí no ha pasado nada, ¿no? Pues se encuentra también aquí en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, y ahí hubo muchísimas personas también quemadas porque pensaban de forma diferente. Ellos no cometieron ningún delito, no asesinaron a nadie, no robaron a nadie, simplemente tenían una forma de pensar diferente. Creían en Moisés, creían en Alá, o simplemente, pues vivían su intimidad de la manera que ellos creían que tenía que hacerlo porque así la naturaleza lo había dotado como tal, o en este caso, pues personas que a lo mejor se habían casado 2 veces, que eso podemos entender, ¿vale?, que puede ser un delito en ese momento, pero no así tanto el pensar de forma diferente, ¿no? Porque eso realmente es ir en contra de Dios totalmente, y máxime cuando tú violas sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos. Tú le confiscabas los bienes a los reos, una parte iría para el fisco real, como dije antes, pero otra se lo llevaba a la Iglesia Católica. Por lo tanto, estamos hablando de algo que forma parte de una realidad y que pone la picota. A mí que me gusta mucho el revisionismo, porque como sí que nos han engañado a través de la historia, no solamente aquí en España, porque no se nos cuenta todo el tema de la Inquisición, y sin embargo cuando uno descubre los documentos se da cuenta de que nos han engañado a través de las escuelas, a través de las universidades, que no se nos ha contado todo como debiera. Igual ha pasado con la conquista, ¿no? La conquista allí no fuimos a enseñarles a la gente a bailar sevillanas y a pasarle la mano por el hombro. Los 30 primeros años de la conquista fueron súper agresivos. Allí hubo un verdadero holocausto, ¿no?, de personas que fueron asesinadas, de indios, por los españoles. Y eso hay que decirlo. Yo con eso no soy un antipatriota, ni mucho menos, porque es la historia. Y la historia es cultura. Y la cultura no es enemiga de nadie. Allí, por ejemplo, cada conquistador solía tener una jauría de 40.000 lebreles. Estos perros estaban perfectamente adiestrados para asesinar a indios. Es más, los alimentaban con carne de indios. Salir a perrear era salir a matar indios, fuesen niños, fuesen aborígenes, porque indios realmente no eran indios, ¿no? Los indios son de India, eran aborígenes. Salir a perrear era salir a cazar aborígenes para alimentar a estos lebreles, porque para ellos eran gente sin alma, no eran cristianos, y como tales, pues no, si mataban a uno, para ellos no estaban cometiendo ningún delito, ningún pecado, y utilizaban la carne de estos indios para alimentar a sus canes, a sus perros. Pero eso es una de las cosas. Pero hay más. Hay un extremeño natural de Mérida llamado Garci de Silva, que era un auténtico empalador. Es decir, a veces nos acordamos del rumano, ¿no?, de ese Blas Tepes. Sin embargo, este hombre, Garci de Silva, en Venezuela, en la zona de Venezuela, empalaba hasta 600 y 700 personas, niños, mujeres. ¿Por qué? Porque el resto de aborígenes, cuando veían esa imagen apocalíptica, sobre todo en los montes, de hecho hay un monte en Venezuela al día de hoy que se conoce como el Monte de los Empalados, ¿no? Bueno, es el Monte de los Empalados porque ahí se empalaban por parte de este señor a estas personas aborígenes. Y claro, los otros que veían esa imagen apocalíptica, pues salían corriendo. Además, ellos, al esconderse en la selva, con las cerbatanas, se hacían potentes, se hacían fuertes y podían hacer mucho daño a los españoles. Para eso utilizaban los perros que tenían, los perros lebreles. Yo animo a los escuchantes que estén ahora mismo oyéndonos que se metan en Google y
se pongan a leer un libro que seguro nunca le han dicho que lo lean, pero lo tienen ustedes digitalizado en Internet. Es precisamente La destrucción de las Indias del fraile Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Ahí le explican, país por país, qué fue lo que ocurrió en América Latina con los españoles. Y este hombre era un defensor de los aborígenes, ¿no? Él escribía cartas a los reyes católicos diciendo lo que estaban haciendo los españoles allí. De hecho, qué barbaridad. Sí, sí. Muchas de las personas que nos estén escuchando, le voy a hacer una pregunta y seguramente lo van a entender todo rápidamente. ¿Alguna vez se habéis preguntado por qué en República Dominicana o en Haití, por ejemplo, hay tantas personas de color y no existe el rasgo amerindio, el rasgo autóctono de América? Porque allí no había negros. El negro viene de África. ¿Por qué? Porque no quedamos ni uno en Haití, no quedamos ni uno prácticamente en República Dominicana. Hubo que repoblar esas islas con los esclavos traídos de las colonias españolas en África, como Guinea Ecuatorial o de Portugal, de Angola y Mozambique, que venían junto con los aborígenes, eran los que trabajaban las minas. Los propios españoles, por ejemplo, y hay documentos de esto, se echaban apuestas, ¿no? Entre ellos, a ver con una espada quién era capaz de traspasar a una madre con un niño en brazos. Por otras muchas barbaridades. Por eso le digo a la gente que esté detrás, que se metan, sobre todo, que lean este libro de Bartolomé de las Casas, este fraile dominico, que precisamente decía lo que veía, claro, y le dice cómo en Cuba quedaron como muchos 700 aborígenes. En Cuba, simplemente, unos 700 aborígenes. Imagínate en el resto. O, por ejemplo, Argentina. La tez de los argentinos es una tez europea en su inmensa mayoría. Es una tez blanca europea. ¿Por qué? Porque allí también hubo una auténtica masacre de aborígenes. Quedaron muy poquitos. Los únicos indios o aborígenes que realmente lucharon contra los españoles y los españoles nunca fueron capaces de acabar con ellos fueron los mapuches en Chile. A esa tribu jamás pudieron con ella. De hecho, al final tuvieron que darle ya su propio espacio para que ellos allí estuvieran, porque cada vez que la atacaban, los españoles eran digamos, vencidos, ¿no? Por lo tanto, nunca pudieron con ellos. Pero claro, por eso luego se creó la Inquisición allí, por parte de España, a partir del año 1560 y tanto, 70. ¿Por qué? Porque había mucha gente que, a pesar de que se habían ya reconducido por el cristianismo a través de ese terror que antes se había desarrollado, pues había muchos que quedaban todavía con sus ídolos, ¿no? en la mente. Y había gente que aprovechaba la noche para ir a visitar los templos que estaban destruidos, los templos aztecas o los templos incas, para seguir rezando a sus dioses. Y a veces pues los cazaban y los cogían, y la Inquisición también los juzgaba, porque nunca nos olvidemos, allí a que fuimos a imponer una nueva religión, porque la religión de América no era la cristiana, para nada, era la de los dioses aztecas, los dioses incas. Llegamos los españoles, destruimos todas sus deidades, todos sus templos, y sobre ellos construimos iglesias, ermitas y catedrales. Por lo tanto, lo que se impone es una nueva religión, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que da para otro programa. Claro, qué barbaridad. Pues de verdad que nos está mencionando una cantidad impresionante de temas que, al menos allá en América, ya no tienen tanta resonancia. No tienen resonancia porque, como usted bien lo mencionó al principio, pareciera que hubo alguien a lo largo de la historia que hizo todo lo necesario para que se olvidaran. No se borraran, sino simplemente se olvidaran muchas de esas cosas que están ahí en los archivos. Y como usted nos cuenta, bueno, pues que usted ha encontrado acá en España, ¿no? Pero me imagino que así debe de haber casos fantásticos. No, muchísimos. Es más, fíjate lo que te voy a decir ahora, sobre todo para que los que estén ahí escuchando y que tomen nota de lo que voy a decir, porque es muy importante para ellos, inclusive para ti también, si lo desconoces. Lourdes sé que lo conoces, ella sí lo conoce, me consta. Sí. Pero bueno, la gente que está ahí detrás y que sé que no saben dónde buscar este tipo de noticias o este tipo de documentos, ¿no? Sobre lo que estamos contando de la Inquisición en América o el tema de la conquista de América. Yo animo a los escuchantes a que se metan en Internet en la página del Archivo Histórico Nacional. El Archivo Histórico Nacional es el archivo por antonomasia en España, el más importante, que es donde están todos los tribunales de la Inquisición, está toda la historia de América, está el Archivo de Indias, que además está todo digitalizado, es decir, cualquier persona, desde cualquier país del mundo, puede, desde su casa, visualizar esos documentos del Archivo de Indias. Por lo tanto, esto que estamos contando de los lebreles, de los perros, etcétera, etcétera, lo pueden ustedes perfectamente leer si, lógicamente, saben paleografía.
si no saben paleografía, va a ser difícil que puedan entender la letra del siglo XV o siglo XVI, ¿no? Pero bueno, a veces con esfuerzo se puede conseguir. Bueno, pues ahí en Google tenéis que poner pares, como suena. Pares, P-A-R-E-S, pares. Te va a llevar directamente a la página web del Archivo Histórico Nacional. Ahí hay un buscador. Pone búsqueda sencilla o búsqueda avanzada. En la búsqueda sencilla ponéis, por ejemplo, México Inquisición, o Chile Inquisición, o Argentina Inquisición. Te sale toda la documentación que hay digitalizada en España de ese archivo con respecto a la Inquisición. O, por ejemplo, Archivo de Indias. Ponéis México Conquista, o México Indios, o Perros México, por ejemplo, ¿no? Y te van a salir todo ese tipo de historias que estamos contando, que está perfectamente digitalizada. Por lo tanto, esto ya pone la tesitura, sobre todo para aquellos escépticos o aquella gente que a veces va como los burros, ¿no? Que van con los cabrestos puestos y solamente miran para adelante, no miran para los lados, ¿no? Que son esos de mente dogmatizada, como yo digo. Bueno, pues para no hacernos cómplice, porque a estas alturas del siglo XXI lo que menos debemos ser es ser cómplice de la gente que no ha evolucionado. Por lo tanto, seamos realistas y sobre todo, seamos críticos, porque hay que revisionar la historia. Se nos ha engañado desde aquí para atrás. El tema inquisitorial, fíjate de lo que hemos hablado, frases como te vas a romper la crisma, que era eso de desbautizar a los niños, te colgaron el San Benito, ese traje difamatorio que tanto la gente hoy en América o en España se quieren poner en la Semana Santa para ir delante de una imagen, ¿no? Bueno, pues ese era el traje, era un traje de penitente, de penitenciado, de la Inquisición, y la gente no lo sabe, ¿no? O esa quema de peleles y esas fiestas que se celebran, como en España, por ejemplo, las fallas de Valencia, o en otros muchos lugares de América Latina, esa quema de muñecos que a veces no la relacionamos con la Inquisición. Bueno, pues todo esto sirve para que la gente aprenda, y la misión, en este caso mía, es precisamente esa, ¿no? De que la gente se quede con esta idea de que a veces se puede aprender mucho del misterio, porque el misterio también es documentado, y esto tiene también su misterio, ¿no? Puesto que ha sido algo que ha estado ahí catapultado, ha estado como aletargado, porque a los poderes fácticos como la monarquía y la Iglesia Católica no les ha interesado, porque lógicamente esto salpica su imagen. De hecho, siempre a este tipo de trabajos, a este tipo de investigaciones, siempre los líderes eclesiásticos o monárquicos te dicen, eso es leyenda negra. No, no es leyenda negra. Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae. No tiene sentido. Porque se ha convertido en historia. Ya hay documentación escrita por la propia Iglesia, porque recordemos que los documentos inquisitoriales son documentos escritos por la propia Iglesia Católica, por los dominicos. Tenían sus notarios, que eran los que tomaban nota de todo lo que el reo decía, los ayes de dolor que tenía bajo tortura, etcétera, etcétera. Inclusive cuando los reos estaban quemando en la hoguera, y lógicamente el inquisidor no iba a prender la mecha, ¿no? Él seguía en su casa de inquisidor. Era la justicia civil la que prendía la mecha, pues como hoy en día, ¿no? Aquí el juez te juzga, pero el que te lleva a la cárcel es la policía, no es el juez, ¿no? Pues allí pasaba igual, ellos te condenaban, pero quien te prendía la mecha era alguien de la sociedad civil. Pero la Inquisición mandaba a un notario para certificar de que se había consumado el hecho, de que esa persona había sido quemada en la hoguera. Por lo tanto, siempre al final del proceso se escribía, se ejecutó, como dice, se hizo, ¿no? Se desarrolló la pena a la que fue condenado ese personaje. Por lo tanto, creo que es interesante que los escuchantes, no sé si se han quedado bien con el nombre, se lo voy a repetir, pares, ahí, que se metan en Google y en el buscador busquen esto que les he dicho. Si quieren saber de Inquisición, en América, por ejemplo, pues eso, Inquisición México, Inquisición Argentina, Chile, Cuba, lo que sea, y te van a salir los herejes, las personas con nombre y apellidos que fueron condenadas en tal sitio, brujas, mucha iglesia hereje, porque, ojo, ese es un dato que tampoco nunca se nos ha querido contar, pero hay miles y miles de sacerdotes y de monjas, sobre todo sacerdotes, condenados por solicitación. ¿Y qué era la solicitación? Pues lo siguiente, cuando el sacerdote empezaba a confesar a una mujer en el confesionario, le pedía tener acceso carnal con ella. Había hasta poluciones dentro del mismísimo confesionario. Eso te lo dicen los documentos. Y la Inquisición actuaba contra ellos. Pero claro, la Inquisición tenía una doble vara de medir, porque mientras a ti, civil, te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras a remar, tu San Benito lo colgaba en la iglesia de tu pueblo para perpetuar tu infamia, etcétera, etcétera, a los miembros de la Iglesia Católica
no le hacía ese tipo de actos. Todo se hacía puertas adentro. Es decir, si eras un fraile de un convento, se te haría dentro del convento, con lo cual la gente de la calle nunca sabría que tú habías sido un hereje o que habías cometido algún delito, como podía ser este de solicitación. Tenía una doble vara de medir. ¿Por qué? Porque había que salvaguardar la honra del hábito franciscano, del hábito dominico, del hábito agustino, de los jesuitas, etcétera, etcétera. Por eso digo que fueron miles en América, como en España, sacerdotes que fueron condenados por la Inquisición, pero siempre puertas adentro, con mucho sigilo, para que precisamente, bueno, pues eso no llegase al pueblo y se pudiera salpicar la imagen de la congregación. Hubo muchísimas monjas, por ejemplo, que a través de las revelaciones que decían que tenía, que se le había aparecido la Virgen, que se le había aparecido Cristo, que tenía las llagas en las manos y en el costado, la corona de espina en la cabeza, en los pies también tenía las llagas. Bueno, todo eso era mentira, porque al final lo que se ponían era tierra sigilata, y la tierra sigilata es algo muy similar a la sangre, y así a veces, bueno, pues la ponían entre las rejas al pueblo. El pueblo inculto y analfabeto acudía con sus pañuelitos a mojarle esa tierra sigilata que ellos pensaban que eran sangre de la monja, a cambio de dádivas, a cambio de dinero. Y así se fue engañando a muchísima gente a golpe de este tipo de embustes y de mentiras que se platicaba, que se desarrollaba dentro de los cenobios. Yo sé que esto para mucha gente a lo mejor puede resultar un poco fuerte porque no están acostumbrados a escuchar este tipo de historia. Pues que espabilen, porque esto es historia. Y la historia no es enemiga de nadie, como he dicho antes. Está perfectamente documentado todo esto, porque si se meten ahí en internet y ponen, por ejemplo, en Perú, monjas Perú, monjas Perú, o monjas Inquisición Perú, le va a salir un proceso que está digitalizado de unas monjas de Trujillo que fueron estas que hablé anteriormente, que hicieron pacto con el demonio dentro del mismísimo convento. Hubo posesiones diabólicas de monjas dentro del convento, hubo exorcismos dentro del convento, y esto sucedió en Perú. Pero si ponéis monja en cualquier país de Latinoamérica, te van a aparecer esas monjas condenadas a veces por molinismo, por alumbradas, por iluminadas, por estas revelaciones que decían tener, como la misma Teresa de Jesús. La Teresa de Jesús también tiene estas revelaciones, decía que le aparecía Cristo y la Virgen y que el Espíritu Santo era el que le escribía, porque ella no sabía escribir. Por lo tanto, bueno, se aprovechaba del Espíritu Santo, que era el que dice que le escribía, ¿no? Y el que le escribía era San Juan de Ávila, no era Teresa de Jesús. Sin embargo, la que nos han dicho siempre que era una gran escritora y una doctora de la Iglesia era Teresa de Jesús. Pues mira por dónde no es una doctora de la Iglesia, porque los documentos así te lo acreditan. Claro. Otra cosa es que después Felipe II, el rey de España, en complicidad con San Pedro de Alcántara, que era un amigo de Teresa de Jesús, diesen ese golpe en la mesa y tirasen para adelante con esta realidad, ¿no? Y la hiciesen santa a posteriori. Pero lo que quedó claro es que era diabólica y satánica para la Inquisición, porque sus documentos eran auténticamente satánicos, no eran buenos ni siquiera dentro de sus propios conventos, ya que estaba contaminando a todos aquellos hombres y a aquellas mujeres que seguían su doctrina, es decir, toda la orden carmelita. Claro. Me llama la atención esta parte de Teresa de Jesús, porque quiere decir entonces que realmente todo lo que conocemos al 2017 como que habría que estudiarlo de nuevo, analizarlo, pero pues vemos que ha hecho y que mucha gente la tiene como su principal, ahora sí que su principal gancho allá en el cielo, ¿no? Sí, hay gente que así lo tiene, ¿no? Pero sin duda alguna, yo cuando descubrí estos folios, que son 90, es un montón de folios de la Inquisición hablando de Teresa de Jesús, pues me quedé también súper sorprendido cuando ves precisamente todo ese tipo de connotaciones, ¿no? Que dicen de ella, pues eso, que es abominable. Por ejemplo, que todos sus libros son abominables y toda su doctrina es abominable o diabólica. Bueno, pues yo cuando leí eso me quedé de piedra, y que ella no había escrito sus libros. Por lo tanto, ¿qué doctora de la Iglesia es Teresa de Jesús si ella no ha escrito sus libros? Y claro, esta gente que escribía esto eran teólogos, eran los teólogos más importantes del país, porque eran los que estaban al servicio de la Inquisición, eran los calificadores del Santo Oficio, eran los que dirigían de alguna manera por dónde tenía que ir el cristianismo, si esto era herético o no era herético, y para ellos era herético, por lo tanto no era digno de ser aplaudido ni de ser venerado. Claro, pero a ver, en este caso, usted nos menciona que estaban muchas personas detrás de ella, de Teresa de Jesús. ¿Con qué finalidad? Claro. ¿Para qué lo harían?
Bueno, la finalidad no lo sabemos en concreto, pero bueno, Felipe II, como rey de España, él, lógicamente estaba por encima de la Iglesia, ¿no? Y como tal, pues él tenía poder para hacer eso. Entonces, él tenía mucha influencia con San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, que era un fraile también muy importante en esa época en que se movía Teresa de Jesús. Y bueno, pues lo que va a suceder es que, gracias a Felipe, al rey, para conseguir que siga adelante el proceso de canonización, ¿no? Que se le haga beata, principalmente, Sí, sí. luego ya posteriori se la considere santa, ¿no? Pero, ¿qué intereses? Pues intereses quizás el hecho de que Teresa de Jesús se enfrentó con alguien muy importante en España, que era la princesa de Éboli. La princesa de Éboli, que estuvo precisamente, bueno, pues secuestrada también por Felipe II en Pastrana, en un castillo, que estuvo encarcelada prácticamente un montón de años hasta que murió allí, también por lo mismo, por hereje, simplemente que como era de buena familia, de gente de realengo muy cercana al rey, pues para no humillar a la familia, lo que en vez de condenarla a la Inquisición, lo que hace es que él mismo la mete en unas celdas, en un castillo, hasta que se pudra allí, ¿no? Y allí muera. De esa manera pasa desapercibida, la dejaban salir a una balconada que hay en Pastrana, en el castillo de Pastrana aquí en España, y bueno, ella salía por allí a partir de las 12 de la mañana a ver un poco, bueno, pues la luz del día, ¿no? Pero luego entraba de nuevo en su habitación y allí se quedaba encerrada, ¿no? Y ella se enfrentó porque las dos eran de un carácter muy fuerte y quizás por esa razón, bueno, pues el Felipe II estuvo más por Teresa de Jesús, porque la princesa de Éboli jugó una conspiración contra Felipe II que era el derrocarlo, ¿no? Junto con Antonio Pérez, otro señor español que también la Inquisición le incoó un proceso precisamente por esas razones de conspiratorias, ¿no? Pero a ella, como era gente de muy buena familia y muy cercana al rey, pues lo que hicieron fue encerrarla en otro lugar y no en cárceles inquisitoriales por aquello de salvaguardar la honra del linaje y de la gente, ¿no? Y quizás por eso fue que se tiró para adelante de Teresa de Jesús. Pero bueno, la historia es así, por lo tanto se escribe tal y como la escribieron la Iglesia. Y además estas letras, estos documentos son documentos escritos por la Iglesia Católica, ¿no? Y por la Inquisición, por los dominicos. Por lo tanto, estamos hablando de que es la propia Iglesia la que desestima y desacredita a Teresa de Jesús con ese tipo de movimientos. Claro. Quizá en algún momento con estos documentos que usted descubre, quizá haya a alguien o un grupo de personas dentro de la iglesia que no les caía bien, a lo mejor que hayan inventado toda esta información. ¿Puede ser eso? ¿Podría haber ocurrido? Bueno, yo la verdad es que nunca he tenido problema con la iglesia con respecto a... Yo soy de los que habla claro, que yo no me tapo. Yo he dado más de 200 conferencias en Israel, en Portugal, en Marruecos, en España, por muchísimos lugares. Mañana mismamente me voy a Murcia, que tengo que hacer una ruta sobre la Inquisición en Murcia. En fin, y nunca he tenido problema con nada, ¿no? Con la iglesia. La iglesia ya ha pedido perdón por todos estos crímenes contra la humanidad que han cometido a través de la historia. A través de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, también pidieron perdón por la Inquisición. El Vaticano ha abierto los archivos del Vaticano para que se pueda investigar la Inquisición. Es decir, la Iglesia ya está por encima de todo esto, ¿no? Además, no hay que culpar tampoco a la Iglesia actual de lo que otros hicieran en siglos anteriores, ¿no? Para nada, eso no es de sentido común, es de sentido común. Y simplemente que esto hay que verlo pues como es, con ojos de historia. Y estamos hablando de misterios documentados, ¿no? De historia documentada que pone sobre la mesa pues esas realidades que hemos estado contando de la Inquisición, de la historia de América, de Teresa de Jesús, también de otros muchos temas que hay que se podrían tocar y que posiblemente a lo mejor, bueno, pues en otro programa, si así te interesa, lo podamos hacer. Porque fíjate, hay un tema, y veo que en tu programa se toca mucho, que es el tema OVNI, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado tú, o los oyentes se han preguntado, que la Inquisición frenó la presencia de platillos volantes? No. ¿Y sí? ¿Sucedió? Claro, lógico. La Inquisición, sobre todo, duró 350 años en España y los años que duró en América Latina, frenó la presencia de platillos volantes. ¿Por qué? Porque lo único que se podía visualizar en el orbe era la imagen de la Virgen María, de los santos, de Cristo, pero nunca se te ocurriera decir que habías visto una especie de nave que se dirigía hacia el norte, hacia el sur. No, siempre tienes que decir que era una especie de cruz, que era algo parecido, ¿no? A algo cristiano, pero nunca una especie de nave Sí. o algo que echase humo o que se dirigiera, no, porque eso era delito, era herejía.
Lo único que se podía ver en el cielo era la Virgen o Cristo, porque de ahí para arriba quien vivía y quien estaba era Dios y nadie más. Qué Por lo tanto, barbaridad. Sí, pues a sí, pesar de sí. que, claro, de hecho todas las apariciones marianas que hubo guardan relación con el tema ovni. No realmente porque la Virgen se haya presentado. Vamos, quien se lo crea eso es que no tiene muy bien la chapeta desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú naces en Marruecos, en Libia o en Arabia Saudita, tu religión sería la islámica, porque has nacido ahí. Así Pero como es. has nacido en México o en España, la religión dominante es la católica. Por lo tanto, tú tienes que creer en ese tipo de historias que te cuentan, que las apariciones de la Virgen por aquí, las apariciones. Así fue como se fue dogmatizando la mente de la gente. Es decir, cuando México o otros países de América o de España mismamente se inicia la conquista, cuando ya se va metiendo a la gente por el camino, por la senda del crucificado, tú tienes que hacerle ver a la gente que las imágenes que le estás ofreciendo pues son realmente auténticas y vivas. Por lo tanto, van a empezar a aparecer vírgenes en todos sitios. Híjole, qué interesante todo lo que nos está comentando. Yo creo que cada uno de los temas que nos ha mencionado nos dan para un programa pues, en específico. Pues, don Fermín, yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada esta noche. Y bueno, pues, ¿dónde podemos adquirir sus libros? Aquí estos libros que me los prestó Lourdes Gómez. Es el de los herejes, La raya de Cáceres, tenemos Esperanza y Libertad, Las hijas de la rapada, La judía de Alcalá de Henares. ¿Dónde la gente de América puede adquirir estos libros? ¿Por internet se podrá? Sí, por internet se pueden adquirir a través de la propia editorial y si no, bueno, pues poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico ferminmayorga@hotmail.com y bueno, yo lo puedo mandar por correo electrónico al lugar, por correo al país o al lugar donde me lo pidan, ¿no? De hecho, sí hago también con mucha gente que me piden libros desde España, ¿no? Con lo cual, siempre a través de mi correo electrónico yo puedo mandar, una vez que me mande la dirección, yo puedo mandarle también todo esto. Pero animo a la gente a que se meta, sobre todo para que vea esa revisión de la historia, en mi canal de YouTube, en Crónicas de Chimenea Full, ahora mismo hay unos 13 programas colgados, donde se van a sentir muy contentos cuando vean los temas que se tocan, porque además están documentados. Claro, perfecto, ¿no? Pues ya está. No me voy a despedir de usted. Yo quiero invitarlo dentro de 2 semanas a que esté nuevamente por acá, que nos vayamos sobre un caso muy específico. Creo que este hangout nos sirvió para conocer ese amplio panorama que usted maneja sobre este gran tema, pero ya después irnos sobre, por decir esto de los ovnis. O sea, es de verdad, cuando ya hacemos una revisión de los siglos en los que estuvo, o en las décadas que estuvo la Santa Inquisición, pues no había ovnis, o sea, no se veían los marcianos, ni los extraterrestres, ni nada, sino le daban esa connotación religiosa. Claro, de hecho, Colón, en sus escritos, en su diario, cuando fue a América, vio cómo desde el mar resurgió una especie de luz que subió hacia arriba, ¿no? Y que formalizó, según él cuenta, una especie de menorá. La menorá es el famoso brazo judío de los 7, el candelabro de los 7 brazos, ¿no? Bueno, pues por ese hecho de decir que lo que vio fue una menorá, o que al menos simbolizaba una menorá, la Inquisición actuó contra él, porque era un símbolo judío y él era cristiano, y no tendría que haber dicho que era algo cristiano, no algo judío. Qué cosas, pero muy bien, tenemos que hacer eso. De favor, yo le pediría que en 2 semanas me tome la llamada nuevamente y que podamos seguir conversando sobre estos grandes temas, que de verdad yo creo que todas las personas que nos siguen en estos momentos, pues quedaron también impresionadas, porque mucho de lo que usted nos dice, pues en América no suena. Claro, no suena, pero ojo, que está documentado, ¿eh? Yo animo a la gente, vuelvo a repetir, que se metan en PARES, que ahí está todo el tema del archivo de Indias, y hay muchísimas apariciones de ovnis, de objetos que aparecen en los cielos de México y de otros lugares, y que la Inquisición tiene que, digamos, dinamitar, porque lo único que se puede visualizar en el orden es lo que hemos dicho, a la Virgen María, o por ejemplo, como hay un caso aquí en España muy curioso, en Caspe, en Zaragoza, donde en un momento determinado en ese pueblo se ve la famosa aparición de los 3 soles. No sé si conoces la famosa aparición de los 3 soles, donde las nubes, a veces por el hielo, ¿no? Sí, se forma una especie de capa de hielo, se refleja el sol y te salen 3 soles. Bueno, pues el sacerdote del pueblo de Caspe, que sabía un poquito de astronomía, le hace creer al pueblo que lo que están viendo es el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y a partir de ahí todo el pueblo se arrodilla ante esa imagen que no es religiosa, que no es de Dios, pero así se le había que hacer creer a la gente, porque la gente, lógicamente, desde su cultura no sabía de astronomía y como tal era fácil de engañarle diciéndole que era la Santísima Trinidad. En otros casos te dirían que era la Virgen María y la gente desde su cultura se arrodillaría y comenzaría a idolatrar a esa imagen que le estaban vendiendo. Posiblemente la Virgen de Guadalupe o la Virgen de cualquier otro lado, ¿no? Que, por cierto, la Virgen de Guadalupe apareció en España antes que en América, porque estaba en Cáceres mucho antes de la aparición de la Virgen. Allí la íbamos los españoles, como íbamos a otras vírgenes, Claro. que ya habían aparecido en España y dijimos, pues venga, allí tiene que aparecer la Virgen tal, allí la cual, allí la otra. Qué Y así barbaridad. se fue dogmatizando la mente de las personas de América a través de ese tipo de movimientos. Así es. Pues muy bien. Pues don Fermín, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros esta noche. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación entonces. Venga, será un placer, un fuerte abrazo. Gracias. Hemos escuchado a don Fermín Mayorga. Ya escuchó usted que directamente a su correo electrónico usted le puede escribir para que pueda adquirir estos libros. La Judía de Alcalá de Henares, ahí la está mirando. Otro de sus libros es Esperanza y Libertad, Las hijas de la rapada. Tenemos los herejes de la raya de Cáceres. ¿Cómo ve? Pues, ¿qué le pareció a nuestro entrevistado? Fantástico, ¿no? Fantástico todo lo que nos dijo. Esta historia que me llamó mucho la atención de este español empalador allá en Venezuela. Nunca había escuchado esa historia. ¿Usted que me mira en estos momentos ya la había escuchado? Bueno, yo no. Y esto también de Santa Teresa de Jesús. Y con estos documentos, entonces, ¿cómo quedaría? Tantos movimientos religiosos que hay y todo lo que se ha hecho y se ha dicho alrededor de esta figura. Creo que no voy a poder dormir. Así tal cual. Y esto último que mencionó sobre los ovnis, ¿no? No, pues estuvo fantástico. Bueno, pues este dato me lo pasó Lourdes Gómez. Me decía, Johanan, tienes que entrevistar a este personaje, tienes que hablar con don Fermín, sabe mucho. Pues vaya, creo que hice 2 o 3 comentarios nada más, hasta ahí se quedó. Entonces, pues ahí está. Es tremendo, de verdad que es tremendo. Así que, bueno, pues hay que estar muy, muy al pendiente de toda la información que se vaya generando. Y bueno, pues ya sabe, aquí lo vamos a seguir generando muchos contenidos para que usted, a partir de lo que nos digan nuestros entrevistados, usted que me mira, que me escucha, investigue. Ya nos dio cómo podemos investigar, cómo podemos obtener los documentos del archivo de aquí de España. Hágalo. Y vamos a ver qué encontramos entre todos, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Pues no, pues más que una entrevista fue un monólogo, ¿no? Pero estuvo muy interesante, de verdad que estuvo fantástico, por eso ni me metía, ¿no? Estuvo fantástico todo lo que nos dijo. Lo de la Inquisición y no sé, digo, sabe mucho este personaje. Muy bien, pues ya son las 12 de la noche con 37 minutos, tiempo de España, tiempo del centro de México, 5 de la tarde con 37 minutos. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, ya estoy tomando jugo de naranja. Todo este día he estado tomando jugo de naranja. Ya hoy, ahorita en este horario ya me siento mejor. En la mañana sí me sentía bastante mal. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estrella Johanan Teresa recibía muchísimas donaciones, eso dicen. Ok, Alejandro, wow, están increíbles las digitalizaciones de los archivos, se pueden ver la escritura y el estado de las páginas. Ah, miren, pues ya Alejandro ya se metió, ya lo checó y pues ahí todos podemos. Así que, dice Anesi, Johanan, qué cosas tan tremendas nos han ocultado gracias a tu invitado, Fermín Mayorga, excelente información. Sí, sígalo a través de sus redes sociales, sígalo en su canal de YouTube, sígalo ahí en su blog y vamos, yo también lo voy a seguir y vamos a ver qué, ahora que me encuentro acá, bueno, pues para darle seguimiento. Lo que le voy a dar seguimiento es a este caso del empalador de Venezuela. Está fantástica esa historia. Alma Gómez, Johanna, necesitas una limpia con nopal. Jeje. Bueno, pero ahora que regrese a México.
Super Efraín Johanan, ¿qué opinas de la teoría de la Tierra plana? No, hombre, eso no tiene ningún sustento lo de la Tierra. Mire, ¿cómo va a ser plana la Tierra y hueca a la vez? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Ya ve que también están esas teorías que dicen que la Tierra es hueca. Entonces, no se ponen de acuerdo. Los mismos que apoyan el asunto de la Tierra plana dicen que la Tierra también es hueca. ¿Cómo? ¿O es plana o es hueca? No crea nada de eso. Mensajero, parece a todos, tómate un tequila. No. ¿Cómo cree usted? Que no estaría nada mal, ¿no? Rocío García, Johanna, qué excelente entrevista. No fue entrevista, fue monólogo, pero bien interesante, eso sí. Por eso me quedé callado, así. Ni tan siquiera intervine nada, porque sí está bien interesante. Johanna, sí, miren, lo que pasa, I love you, así es el nick de la persona que me está escribiendo. Mire, lo que sucede es esto. En los hangouts que hacemos aquí en este canal llevamos un orden. ¿Y el orden cuál es? Y tenemos ya de cierta manera venimos trabajando bajo una sinergia. Que usted puede comentar todo lo que usted desee en los chats. No hay ningún problema. Si usted va a emitir una opinión o un comentario, la palabra opinión o comentario en mayúsculas. Si usted va a hacer una pregunta, que sea en mayúsculas. Todo lo demás que sean altas y bajas. ¿Por qué? ¿Por qué lo comenzamos a implementar así aquí? Porque si usted se da cuenta, yo estoy enfocado en la entrevista con el personaje que nos haya tocado esa tarde o esa noche. Cuando yo entro al chat, yo lo que necesito es identificar inmediatamente las preguntas, los comentarios o las opiniones. Entonces, así para mí es más rápido, es más fácil. Pero si usted me lo pone todo en mayúsculas, entonces hay problemas siempre que no sea una pregunta. Por eso, para mí es muy importante que llevemos ese orden. No es nada contra usted, no, para nada. Es simplemente ya cuestiones de normas o de reglas que tenemos aquí en este canal. Y nada más, es así tan sencillo, ¿eh? No hay otra cosa mayor. Dice Poncho Zavala, me suena a lo que me dijeron en Tijuana de reuniones misteriosas. Blanca, ok, gracias Blanca. Gabriela, es verdad que sabe, muy buena conferencia, sí, realmente fue una conferencia, ¿no? Poncho Zavala, encapuchado, Sergio Corbera, Johanan, el fin de semana estuve en Teocaltiche, Jalisco. Hay un doctor que tiene muchas naves en barro y me dijo que son prehispánicos, son de muchos tipos. Él me dice que los en Tecuexas tenían contacto con ellos. Ah, ok. Bien interesante. Ana Fernández, cómo nos han engañado la iglesia, lo único importante es la fe y Dios. Salvador Dalí, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar acá. Gracias. Super Efraín, Johanna, ya que estás en España, ¿aprovecharás para ir a algún partido de fútbol? No lo sé. Si se puede, sí, cómo no. Estaría bueno. Gracias, Salvador Dalí. Amigos del Misterios, gracias. Me encantó la entrevista. Sí, estuvo muy bien interesante. Alberto Salazar, Johanna, te falta el smog del DF, por eso estás enfermo. Pues no lo dudaría ni tantito, que me haga falta todo el smog de allá. Mario Reyes, Salvador, ok, gracias, Super Efraín. Hace tiempo fui a ver a Giorgio cuando vino a México y mencionaba que en el 2017 o 18 habría contacto extraterrestre masivo. ¿Sabes algo de eso? No, pero eso me da pie para poder solicitar la entrevista con Giorgio Bongiovanni. Vamos a ver qué nos dice. Estaría bueno, ¿no? Bueno, pues ya me voy. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación, ¿les parece? Mañana, no se pierda, vamos a tener 2 hangouts. Pues allá todos los días vamos a tener los hangouts. Entonces, a las 11 de la noche vamos a tener uno, que es el de las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, y por la mañana vamos a tener otro, ¿ok? Así que bueno, pues yo les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Si usted no me puede ver en vivo porque pues los horarios están así un tanto locos, véanme en diferido. Si usted me ve en diferido, la información la va a tener usted. Y bueno, pues ya sabe que siempre la dinámica con el chat y todo se hace muy bonito, muy interesante todo, pero
pero poco a poco vamos a ir retomando todo, y ya va a haber un horario fijo para el de la mañana, sobre todo, para el de la mañana. El de la tarde, 11 de la noche, tiempo de España, 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y bueno, pues el asunto es de que ustedes me sigan apoyando, síganme, apoyando en estos hangouts, y ya saben que yo siempre les voy a tener aquí información de primera mano, les voy a presentar todo lo más importante para que usted pueda obtener los mayores de los beneficios de cada uno de nuestros entrevistados, que lo hacen con la única intención de generar más cuestionamientos en ustedes y que ustedes mismos vayan a buscar esa información a donde se encuentre. Y eso es lo mejor, que cada uno de nosotros podrá llegar a sus propias conclusiones. ¿Sale? Bueno, pues Bueno, pues muchas gracias. Gracias por sus buenas vibras a todos ustedes. Gracias, les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Así que suscríbanse a mi canal de Johanan Díaz. Síganme en Twitter, @JohananDíaz, en Instagram, Johanan Díaz, en Facebook como Johanan Díaz Oficial y aquí en YouTube, desde luego en mi canal de YouTube. Así que bueno, pues yo los invito para que formemos parte de esta insólita experiencia y recuerde que en el 2018, el sábado 9 de junio, usted que me mira en estos momentos, tiene una cita con Johanan Díaz en el aniversario número 10 de la columna Enigmas. Buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.